vamos a finalizar el tema de punto flotante, al menos lo que nos concierne. Ok, después veremos preguntas, dudas. Ok, vamos a repasar muy brevemente sobre el punto flotante lo que vimos hasta el presente. Ok. Bien, repasamos lo que es la notación científica que se usa en ciencia e ingeniería, cómo se representa un número, el signo del número, la mantissa, multiplicado por la base, elevado a un exponente que puede ser positivo o negativo. Luego vimos el exceso, cuál era la definición de exceso, 2 elevado a n menos 1, todo menos 1. Okay. Y luego la definición de lo que es un número en exceso. Esto lo hicimos porque el exponente que se almacena en nuestra computadora está representado en exceso. ¿Sí? Ok. Bien. Y luego vimos un pequeño formato hipotético, pero que tiene las mismas características del formato de la IEEE 754. Lo único que cambia es el número de bits que tiene cada campo. En este caso hemos tomado 8 bits, o sea, 1 byte para representar un número en punto flotante en notación científica. Entonces, 1 bit para el signo, 3 bits para el exponente en exceso y 4 bits para la mantissa que debe ser fraccionaria y normalizada. Okay. Luego un pequeño ejemplo. Estos pasos nos van a servir para todos los formatos. Son exactamente los mismos. Entonces, primer paso, dijimos convertir a binario. Okay, primero vamos a convertir la parte entera mediante, si quieren, divisiones sucesivas y luego la parte fraccionaria mediante multiplicaciones sucesivas por la base a la cual vamos a convertir. ¿Sí? Y obtenemos este número en binario que en notación científica va a ser obviamente multiplicado por la base, en este caso binario 2 elevado a 0, ¿no? El exponente 0, ya que no vamos a modificar la posición de este punto. Bien, segundo paso, a veces pueden caer ya en un número normalizado, ¿sí? Pero es el menor de las veces, ¿sí? Bien, segundo paso, generalmente vamos a tener que normalizar. Entonces, este número no está normalizado, hay que normalizar llevando el punto a la izquierda, de forma que me quede solo un dígito distinto de 0, ¿no es cierto? Esa es la normalización. Obviamente, si yo desplazo el punto, voy a tener que ajustar el exponente, en este caso 3 posiciones. Y luego, como el exponente se almacena en exceso, calculamos el exponente en exceso, que no es otra cosa que el exponente más el exceso. Para 3 bits, el exponente ya lo habíamos calculado. Bueno, este es el exponente, este de acá. Y le sumamos el exceso, que para 3 bits lo habíamos calculado, es 3, en total 6 en binario 1, 1, 0. Bien. Y hecho eso, el último punto, de acuerdo al formato, construimos el número. El número, hemos dicho, es positivo, entonces el bit de signo es 0. A continuación, tenemos
los 3 bits para almacenar el exponente en exceso, que es este de acá, ya lo hemos calculado. 1, 1, 0. Y cuidado acá, luego vamos a almacenar la mantisa. Vamos a almacenar la mantisa, obviamente normalizada en forma fraccionaria, pero este 1, dado que todos los números, salvo el 0, van a estar normalizados, este 1 no lo almacena. Entonces nos queda solamente 0.10 ohms. Okay, acá lo tenemos, acá deben pensar ustedes que está el punto. Eso es todo, señores. ¿Sí? Ok. Si lo quiero expresar, este número que ahorita está en binario, en hexa, esa va a ser nuestra representación en memoria. Obviamente es muy pequeño, ocupa solamente 1 byte. Bien, les he dejado estos ejercicios. En este ejercicio pueden ver ustedes que hay una pérdida de precisión. ¿Sí? Entonces se darán cuenta que no todos los números reales se pueden representar exactamente en nuestra computadora. Bien. Bien, ahora veamos un ejercicio al contrario. Bajo el mismo formato, si yo veo en la memoria en este byte CF, nos preguntamos qué número está almacenado. Obviamente es un número en punto flotante, un número real. Bien, los pasos que vamos a seguir son exactamente los contrarios, obviamente, ¿sí? Acá hemos encontrado la representación 6b. Ahora nosotros vamos a hacer lo contrario. Bueno, en este caso sería CF. A ver, ¿qué pasos tenemos que seguir? Bien, primer paso, convertir a binario. Bien, esto es bien sencillo porque ustedes saben que convertir un hexadecimal a binario no hay necesidad de multiplicar ni dividir. C, 4 bits, 8 y 4, 12, F, 1, 1, 1. Ya está. Ok. Luego, veamos el formato. Este 1 es el bit de signo, luego 3 bits para el exponente en exceso y 4 bits para la mantisa normalizada. Acá tienen que pensar que hay. Ahora, dado que acá está almacenado el exponente en exceso, me interesa conocer el exponente verdadero. Entonces, despejamos si el exponente en exceso es el exponente verdadero más el exceso. Despejando el exponente E, tenemos E en exceso menos el exceso. Bien, ¿qué número está acá almacenado? Este es el número del exponente en exceso, es 4, ¿no? 4. Menos 3, el exponente sigue siendo, perdón, el exceso sigue siendo 3. El exponente verdadero es 1. ¿Ok? Ok, ahora construimos el número, la mantisa. La mantisa es esta de acá. Hemos puesto el 1. Cuidado acá, tengan mucho cuidado, que tienen que reconstruir. ¿Se acuerda que ese 1 no lo habíamos almacenado? Entonces, cuidado, acá hay que volver a colocarlo, ¿no? Porque acá no está almacenado, ¿sí? Listo.
Esa viene a ser la mantisa por 2, obviamente, elevado al exponente. Es 1. Listo. Eso es todo. Okay. Esta es la notación científica en binario. Bueno, ahora lo escribimos en decimal. Vamos a desplazar una posición a la derecha. Una posición. Obtenemos esto de acá. Acá hay un 1 como bit de signo, por lo tanto es negativo. Y si esto lo convertimos a decimal, el resultado es menos 2 y 1, 3, punto, bueno, sumen 0.5 más 25 más 125, 875. ¿Ok? 875. Les recomiendo de hacer este ejercicio al contrario, a partir de este número, hallen su representación, ¿sí? Y tendrían que obtener este valor. O sea, este de acá. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora veamos, ya lo vimos en la anterior clase, lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Cómo se definen estos números de punto flotante en los lenguajes de programación? Bien. En Assembler tenemos aquí algunos ejemplos, ¿sí? También tenemos bien, en un lenguaje de alto nivel, en C, por ejemplo, y en otros lenguajes, si quiero definir un número en punto flotante en simple precisión, el tipo de dato es float. Entonces, float es el nombre de la variable y a continuación, por supuesto, el valor. Este es un número en simple precisión. Este es lo mismo, bueno, este es negativo, el mismo es negativo. Y si quiero definir un número en doble precisión, entonces el tipo de datos se llama doble. Doble. Porque estos formatos de acá ya los hemos visto. Estos formatos de acá son los formatos de la IEEE que usan, hemos dicho, todos los computadores actuales. En realidad son 4 los formatos, los más usados son estos. El de simple precisión, acabamos de ver, float, simple precisión. El de simple precisión, entonces, igual tiene los 3 campos que acabamos de ver. Signo, cuidado esta notación, este es el exponente en exceso y esta es la mantisa fraccionaria y normalizada. Antes habíamos trabajado con 1, 3, 4, ahora lo único que cambia es este número de bits, ¿no? Pero los conceptos son exactamente los mismos. 1, 8 bits para el exponente en exceso y 23 bits para la mantisa fraccionaria. Ok. Entonces, los pasos que nosotros hemos seguido
acá en este ejemplo, son exactamente lo mismo. Convertimos el número a binario, normalizamos, calculamos el exponente en exceso. Obviamente lo que va a variar es el exceso, que ya no es 3, sino en simple precisión. ¿Cuánto es el exceso? Sí, ¿Cuánto es el exceso? ¿7? 127. Perdón, no lo escuché bien. Sí, está muy bien. 127. ¿Ven que el único cambio que hay que hacer es ese? Nada más. Estos pasos son los mismos. 127. Y luego, obviamente, el formato, que es distinto. Bueno, en doble, doble precisión, va a ocupar 64 bits, 8 bytes, este ocupa 4 bytes. Bien, y el formato dice 1 bit para el signo, como siempre, le han reservado 11 bits para el exponente en exceso y 52 bits para la fracción. En este caso, fíjense que obtenemos obviamente una precisión mucho más alta, aproximadamente 16 dígitos decimales, mientras que acá en simple solamente aproximadamente tenemos 7 dígitos decimales. Bueno, eso en un lenguaje de alto nivel. Entonces tenemos dos tipos de datos flotantes, el de simple y el de doble, así de sencillo. ¿Okay? Bien, veamos ahora en assembler. Es muy parecido, casi lo mismo. El nombre de la variable. Y si quiero definir un número en simple precisión, le digo define doble. Eso es todo. ¿Sí? Define doble porque doble es 32 bits, ¿cierto? Por ejemplo, define doble más 30.25. Este sería el equivalente a este de acá. A esta definición. En un lenguaje de alto nivel. Bien, veamos entonces algunos ejemplos. Menos 30.25. Después vamos a hablar del 0. Aquí está el 0. Estoy definiendo este flotante con 0, ¿no? 0.0. No pongan así porque obviamente eso no es flotante, ese es entero, ¿no es cierto? Ok, y hay dos números de 0, el positivo, como en este caso, y el negativo. Bien, acá tenemos lo que se llama la notación exponencial que usamos en las calculadoras y en los lenguajes de programación. Menos 3.25 por, para no estar escribiendo por tanto, elevado al exponente más 0. Bueno, si es positivo, este más no es obligatorio, ni este 0. Este número de acá, señores, es el mismo de este, ¿no es cierto? Porque yo tendría que desplazar una posición a la derecha del punto y obtenemos este número. Obviamente, esta es notación científica normalizada, la matriz está normalizada. Ok, otro ejemplo, notación exponencial, en este caso un exponente negativo. Acá más 1.0, menos 1.0. Acá otro ejemplo. Okay. Fíjense que pongo el punto, pero no es necesario colocar el 0, ¿no? Esto es lo mismo de esto. Pero obviamente sí el punto. Bien, este número es el mismo que este.
Este está en notación científica, exponencial. Si yo desplazo 3 posiciones a la derecha, el punto, obtengo exactamente lo mismo. Bien, este es el número pi. Y en doble precisión, lo único que cambia es define 4. ¿Ok? Define 4. 64 bits, ¿no? Entonces estamos en doble precisión. 8 bytes, 64 bits. Bien, el valor del número, por ejemplo, es un número pi con bastantes cifras. Bien, eso es todo. Ahora veámoslo rápidamente cómo queda almacenado. Antes de eso, ¿se acuerdan que en la clase pasada hicimos este ejercicio? Ok, tenemos en simple precisión 1,823 más 30.25. ¿Cómo se representa en nuestra computadora, ¿no? En el formato de simple precisión. Bien, fíjense que los pasos eran los mismos, convertir a binario, la parte entera, la parte fraccionaria, lo escribimos en notación científica, binaria, luego normalizamos, 1, 2, 3, 4, recorremos 4. Entonces, por 2 elevado a 4, calculamos el exponente en exceso. Y como dijimos antes, la única diferencia es que en este caso el exponente, el exceso es 127. Entonces, 4 más el exceso, 131, que en binario en 8 bits, es esto de acá. 128 más 2 más 1, 130. Luego construimos el número positivo. Aquí están los 8 bits del exponente en exceso, este de acá. Y acá está la mantisa. Cuidado que este 1, dijimos, no lo vamos a almacenar. Entonces, solamente almacenamos esta parte. Vean que los pasos son los mismos. Cambia solo el exceso. Ahora, esto si lo escribimos en hexa, agrupamos de 4 en 4. Son 8 dígitos hexadecimales, por supuesto. 8 por 4, 32. Bueno, sería 41F20000. Ok, vamos a cargar entonces este número. Ok, y me voy a ver cómo queda en memoria. Bien. Y además les dije, si quieren ejercitarse, hay algunas calculadoras en Internet, perdón. Okay. Una de las cuales es esta de acá. Entonces nosotros podemos poner el número, el que acabamos de ver, 30.25. Okay. Le doy Enter y me va a dar su representación en simple y en doble. Bueno, hay otra representación que no vamos a ver. Enter. ¿Se acuerdan que es el mismo valor que encontramos a mano? 41F20000. Se lo da también en binario. ¿Ya? Y se lo dejo para que hagan el ejercicio también en doble precisión. Que sería todo esto. ¿Ok?
Ahí tienen, señores, 41F2000. Ahí está. Ahí está, señores, almacenado en la computadora, más 30.25 en simple precisión. En C sucede exactamente lo mismo. Encontraríamos, obviamente, exactamente lo mismo. Cuidado que acá está el Lidl-Endian, por supuesto. Esto sería 41F20006, que es lo que encontramos acá, ¿no? Ahora sabemos de dónde viene esto, ¿no? Bien. También, señores, podemos pedirle que me lo muestre como float. Si es en simple precisión, acá dice float 32, este es 64, este no lo vamos a ver. Ahí está, señor. 30.25. 30.25. Ok. Hemos definido entonces 30.25, luego menos 30.25. Okay. 30.25. Lo único que cambia acá dijimos que es, lo único que cambia sería el bidesigno, ¿no? Porque los números son iguales. Entonces, si ustedes le colocan 1 en vez de 0 acá, en vez de 4, van a tener 1 y 1, 8 y 4, 12. Entonces sería C, ¿no es cierto? Volvamos a Hexa. Ahí está C. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces ya esta mañana se lo dejo como ejercicio. Hemos hecho la decodificación. Si yo veo esto en memoria y me pregunto qué número, ¿sí?, real, o sea, de punto flotante está almacenado acá, obviamente tienen que escribirlo no en Lidl-Endian, tienen que hacer exactamente los pasos que hicimos acá. Que hicimos acá, ¿no? Exactamente. Okay. Exactamente los pasos que hicimos acá, pero en ese caso sería 41F2, etcétera, etcétera. Convierten a binario, luego el formato, calculan el exponente verdadero, porque acá está almacenado el exponente en exceso. Bien, con eso no se olviden de colocar siempre el 1, que no se almacena. Obtienen el valor del número, ¿no es cierto? Entonces, eso pueden hacerlo a partir de esto o a partir de... Bueno, y así sucesivamente, señores. Después el 0, vamos a hablar dentro de un rato. El 0 se representa de esta forma. Ok, luego, ¿qué más hemos definido? Hemos definido este número, que es exactamente igual a este, ¿no es cierto? Si yo desplazo una posición a la derecha, encuentro exactamente este número, y como ven, la representación es la misma. F2S1 es lo mismo de esto. Y acá también lo podemos ver. Menos 30.25. Ok, ¿qué más? A ver, rápidamente, porque esto ya lo pueden ver, no hay problema. Este número de acá, con la calculadora lo pueden ver, ¿sí? Sería entonces este número de acá, ¿no es cierto?
Tengo que recorrer menos esta vez hacia la izquierda, 3 posiciones, 1, 0, 0 y le pongo el punto, que es esto de acá. Bien, ahí tienen el más 1, el menos 1. Ok, cuidado que estos no son enteros, sino que cuando la parte fraccionaria es 0, no le coloca punto 0 el debugger acá. Pero yo le estoy pidiendo, en este caso, que me muestre los enteros en simple precisión. Perdón, los puntos flotantes. Entonces, estos son números en puntos flotantes. Bueno, y así sucesivamente. Bien. Vamos a ver estos de acá, más 30.25. Esta sería su representación, más 30 en doble precisión. Veamos dónde están. Ahora sí tengo que cambiar acá y decirle que me muestre los de doble. Acá dice doble, 60, acá dice doble, 64. ¿Sí? Ahí están, señores. Más 30.25. ¿Han visto cuántos dígitos de precisión me da el doble? Estos son dobles, valores al azar. Ahí en la memoria ahorita. Ahí está, señores, más 30.25 y tenemos menos 30.25. Si lo vemos en hexa, su representación, entonces en hexa tendría que ser esto de acá, 43E 4000. Sí. Ahí está, sí. Ahí está un número en doble precisión, en punto flotante, que es exactamente el número más 30.25. ¿Ok? Y obviamente el negativo lo que cambia es nomás un bit. Este 4 se vuelve C y este es el otro. Dice que ocupan 64 bits en memoria. Ok, así se define entonces, muy sencillo en Assembler, muy parecido a los lenguajes de alto nivel, lo que es un número en simple o en doble precisión. ¿Alguna pregunta, dudas? Bien. Entonces, ya sabemos, vamos a hablar un poquito. No vamos a entrar mucho en detalle, señores, porque nos llevaría medio semestre a hablar de puntos flotantes. Es bastante complicadito alguna cosa. Hay números especiales que se pueden representar en puntos flotantes en nuestra computadora. El primero es el 0. ¿Se acuerdan que el 0 no lo puedo normalizar porque no hay un 1? Bueno, es obvio que su representación sería esta de acá. Más 0, bi de signo 0. El exponente en exceso es puro 0. Y la mantisa, puro 0. Cuidado que hay 2 ceros, porque si yo le cambio acá un 1, sería el menos 0. Ok, luego hay una cosa muy interesante, ¿sí? Hay una cosa muy interesante. Este estándar define el más infinito y el menos infinito, que en realidad no son números, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Bueno, esta es su representación más los infinitos, sea positivo o negativo, tienen
1, 1, 1 siempre en el exponente en exceso. Este 1, 1, 1 está reservado para eso. Y toda la mantisa debe ser 0, 0, 0. ¿Y por qué esto es importante? ¿Se acuerdan que cuando vimos la división de enteros y yo trataba de dividir entre 0 me causaba una excepción al sistema operativo y el programa obviamente se para, ¿no? En este caso no sucede esto. Por ejemplo, si yo divido 1.0 dividido 0.0, ¿saben lo que va a hacer el programa? Me lo va a guardar como más infinito, porque tiene una representación, ¿sí? Y el programa entonces no se para, ¿ok? En otras palabras, no produce un overflow. Bueno, luego hay también se puede, no vamos a entrar en detalles, lo que es not a number, no es un número, se puede representar también. Tiene esta misma representación, pero acá la mantisa debe ser distinta de 0. Acá es 0. Por ejemplo, menos infinito, ¿cuánto es? No es un valor numérico. ¿Okay? Entonces, bien, y luego los de normales vamos a ver. Y para finalizar, señores, veamos un poco el rango para tener una idea. Bien, en el formato este de acá, el pequeño, el primero que hemos visto, este de acá. Este sería el formato, el rango, perdón. El mayor número positivo que puedo almacenar sería más 15.5. Sería el mayor número positivo, porque estamos en la recta de los positivos, ¿no? El menor número no es 0, es 0.25. Este sería el menor número positivo. Ok, entonces podría representar números en este rango, pero tampoco puede representar todos los números. Esta parte de acá no puedo representar. Y números mayores a este número, estaríamos hablando de un overflow. Números mayores se pueden representar como más infinitos, pero acá tendríamos también números menores, qué sé yo, 0.10, por ejemplo. No lo puedo representar. Estaríamos hablando de un underflow. Bien, y simétricamente tengo el mayor número negativo y el menor número negativo, y acá estaría el menos infinito. Ok. No lo vamos a deducir, pero sí tienen que tener, señores, una idea ustedes como programadores. Por ejemplo, en simple precisión en nuestro computador, ¿cuál es el mayor número positivo que puedo definir? Es aproximadamente, bueno, no voy a colocar acá todos los dígitos, más 3.4 por 10 elevado a más 38. Como ven, es un número bastante grande, pero en la ciencia hay números mayores que esto, que no lo podría representar. El menor número positivo sería más 1 aproximadamente por 10 elevado a menos 38. Acá hay un rango de números que no se pueden representar en simple precisión. Tendríamos overflow, acá tendríamos un underflow. Y simétricamente tendríamos
también el menor número negativo, que sería este, con el signo menos, el exponente menos 38. Y el menor, este es el mayor, menor número negativo que sería. Y podemos representar el más infinito, el menos infinito, y como ven hay 12. Okay. En doble precisión, bueno, véanlo ustedes, el exponente está del orden de más 308, es bien grande. El mayor número positivo es 1.8 por 10 elevado a más 308. Y el menor número positivo sería 2.2 elevado por 10 a menos 308. Obviamente el rango se hace mucho más grande, ¿sí? Que eso es un poco lo que también dice acá. Acá ven, hay un overflow en esta parte. Y acá hay un underflow. Acá está el 0. Son los números que han visto hace un momento en simple precisión, ¿no? Si los números son mayores que esto, tenemos un overflow. Y si son más pequeños que estos números de acá, 3.4, 1.2, tendríamos un underflow. ¿De acuerdo? Eso para que tengan una idea, señores, cuando ustedes programen, ¿sí? Para que tengan una idea cuál es el rango de los números en puntos flotantes que ustedes pueden definir en cualquier programa, porque todos los computadores utilizan este mismo formato. ¿Okay? Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero si yo trato, miren, de definir un número mayor a cuánto, con un exponente de más 38, en este caso 50, me lo representa como un infinito, en este caso más infinito. ¿Okay? Bueno, no vamos a entrar más en detalle. Simplemente la otra vez en el otro grupo me preguntaron, y bueno, ¿cómo se manejan estos números? Que obviamente no es parte del curso, porque no estamos viendo ninguna instrucción. ¿Alguien ha escuchado hablar del paralelismo a nivel de datos en programación? ¿Nadie? A ver. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué estoy definiendo acá, señores? ¿Quién me dice? Un arreglo. Sí, señor, un arreglo. ¿En qué precisión? Simple precisión. Muy bien, señor, en simple precisión. Un arreglo, un vector, si quieren. En simple precisión, define doble. Y este arreglo, fíjense que estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy definiendo 8 elementos de punto flotante. Bien. Bueno, y acá otros dos arreglos, siempre con 8 elementos y siempre de 2 en simple precisión. ¿Cómo podría sumar yo estos números?
Por ejemplo, quiero sumar B1 más B2. Bien, lo que tendría que hacer es algo bien pesado, en el sentido que tengo que acceder al primer elemento. Esto ustedes podrían hacerlo, obviamente, si conocieran las instrucciones, no son las mismas del AT. Y luego le sumo el segundo. Y luego me desplazo al siguiente, etc. Y para eso necesito un ciclo. Ok. Pero si yo tengo una arquitectura sin, ¿alguien ha escuchado hablar de lo que es? ¿Alguien? Bueno, esto significa single instruction. Una sola instrucción actúa sobre múltiples, ¿qué cosa? Datos. Generalmente nosotros los programas que hacemos son de este tipo. Una sola instrucción actúa sobre un solo dato. Por ejemplo, le decimos sume. Bueno, y suma un solo dato, ¿no es cierto? Pero yo puedo tener esto. Y esto es lo que ustedes ven acá. Bueno, estas instrucciones no lo vemos. Estamos usando estos registros. Estos registros, señores, son estos de acá. Que obviamente nosotros, una vez les comenté al inicio, estos son registros para puntos flotantes. También se pueden usar para enteros. Estos registros tienen una longitud de 256. ¿Cuántos números de puntos flotantes en simple precisión yo puedo almacenar en este registro? ¿Dos? ¿Cuánto ocupa un simple precisión? ¿Perdón? ¿Dos sería? No. Mire, son 250, bien grandes los registros, son 256 bits. 8 números. Sí, señor, 8 números. Porque es muy fácil. Si cada número en punto flotante en simple me ocupa 32, 32 por 8, 250. Bien. Y eso es lo que van a hacer estas instrucciones, que bueno, simplemente voy a cargar este vector, todo este arreglo de golpe a este registro. El segundo a este, el tercero a este. Bueno, esto significa move alineado packet en single precision. Esta S significa simple. Si le pongo D, doble. Y luego fíjense que con una sola instrucción, que es la instrucción de suma, fíjense que ya en las nuevas instrucciones de Intel aparecen instrucciones. ¿Cuántos operandos tiene esta instrucción? 3. ¿Cuánto? 3, ¿no? Ya no son las de 2 que conocemos. Significa, esto deben saber, ¿no? Toma este valor y le suma este valor y el resultado lo deja acá. Y luego esto lo podemos almacenar en memoria, ¿sí? En el arreglo puesto. A ver, fíjense cómo trabaja esto para que simplemente tengan una idea de lo que es programación paralela. Este es. Simplemente quiero que vean cómo trabaja este registro. Y nos ponemos como siempre al inicio. Ahí está. En la 50. Ya. F7
Bien. Fíjense lo que ha pasado en el procesador. ¿Qué hay en este registro almacenado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números en punto flota. Ok, luego almaceno otro número y un tercero. Ahora fíjense la importancia de tener entonces el paralelismo a nivel de datos. Significa que con una sola instrucción yo puedo sumar de golpe estos 8 números de puntos flotantes sin tener que hacer un ciclo, que es lo que más tarda. Si quieren lo vemos, que suma acá, suma 0 y 1, suma B1 con B2, entonces, y lo deja en este otro registro. Eso, señores, se hace con una sola instrucción. Si yo lo ejecuto, fíjense lo que pasa. Nueve y 1, 0, va 1, 1 y 1, 2, 8, 0, 6 y 3, 9, etc. Con una sola instrucción ha sumado de golpe 8 números en punto flotante, simple precisión. Si quieren verlo, también lo pueden ver a nivel de... Ahí está en float. Lo podemos ver en hexa. Y ustedes tendrían que saber cada uno de estos, cómo se obtiene. O puedo también, bueno, no es el caso, pero no lo he definido, que me lo muestre en doble. Fíjense en doble cuánta precisión tengo, pero obviamente en doble cuántos números tengo nomás que puedo almacenar. 4, ¿no? Porque cada uno ocupa 64. Ok, eso, señores, para que tengan una idea. Bueno, estos registros, los que tienen procesadores después de la sexta generación, han sido extendidos a ZMM, se llama ZMM, y son de 512. Imagínense, 512, o sea que en un registro Z yo podría almacenar entonces 16 números de puntos flotantes en simple precisión. 16. Ok, señores. Vamos a finalizar. Bien. Ustedes habrán visto, señores, la nota que llamo semifinal, con la cual ustedes ingresarían al examen final, que es el día miércoles. Okay, ya les he publicado ahí. El examen es lo mismo que los parciales. Les voy a tomar un solo programa y eso sería todo. ¿Sí? Ya saben cómo enviarlo, no tendría que haber ningún problema. ¿Alguna pregunta, dudas? Ingeniero, digo, Eric, ¿qué le pasó a usted? sí, no me tengo una prueba usted consulta. los programas antes de enviarlo. Sí, eso justamente le iba a comentar, le iba a preguntar, quería preguntar cómo es que se sabe si hay un crash en el programa. Lo que pasa es que Con yo el debugger. cuando lo ponía es que con el debugger incluso me salía el resultado y en el CMD también me salía el Claro, resultado. pero abajo, fíjese. No. En el CMD imposible.
Imposible. Sí, la verdad es que sí me salía, por eso me pareció un poco raro cuando... Usted habrá cambiado algo antes de enviarlo. Si quiere, yo lo puedo ejecutar ahorita. A ver, vamos a ver. Voy a compartir su pantalla. La pantalla, imposible. Va a disculpar, pero imposible. Veamos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Además, señores, en ustedes, el programa está siempre en el Moodle, que yo no tengo acceso. Pueden descargarlo, pueden ejecutarlo. Entonces no hay dónde perder. Pero imposible, Patton, que usted me lo corra. Sí, o sea, por eso me pareció un poco raro. Sí, he visto que tiene ese error, pero por eso era mi duda, cómo saberlo, Debe ¿no? salir en el debugger, ese abajo acá, a veces claro, a veces no sé. Acá hay Sí, esta abajito línea muy sale. pequeña. Dice, Claro, ahí le debe salir que es una excepción del sí, sale una programa. excepción. Pero en algunos debugger el programa se para, ¿no? Acá no, pero le sale obviamente. Y cuando usted lo ejecuta, sí, en la consola obviamente ahí se ve claramente. Por eso es que yo le rogaría siempre ejecutar el programa en la consola, que es muy fácil, para ver si se ejecuta correctamente o no. ¿Okay? Pero acá sí, repito, pero acá le debe salir. Le debe salir. Y bueno, sucede. ¿Qué otra pregunta, dudas? Entonces, Inge, al final el mini proyecto valió lo mismo que un práctico, ¿no? Sí, porque he notado de que, bueno, como siempre, no le voy a dar más porque hay programas muy similares. No puedo darle más notas. Ok. ¿Qué otra cosita? Punto flotante no ingresa al final, como digo, un solo programa. Eso sí, seguro que va a entrar llamada subrutina. Eso sí, con paso de parámetro, porque eso es muy importante, ¿no? Entonces, entero, estudian también cadena. Bueno, han hecho el último mini proyecto sobre cadena, así que no tendría que haber mayores problemas tampoco. Bien, si no hay duda, ¿revisaron bien sus notas? Ok, no me he equivocado. Bueno, entonces, de todas formas, nos veremos el día miércoles para el examen. Ok, señores. Gracias entonces. Hasta luego. Nos vemos el día miércoles para el examen. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias.